Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Mi nombre es Fernando San Martán y tengo el inmenso placer de darles la bienvenida a nombre de la Coordinación de Difusión Cultural del programa GrandesMaestros.UNAM en colaboración con Música UNAM, la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical y Cultura en Directo, a este curso de las 9 Sinfonías de Beethoven. Este curso, que por cierto es el primero que se graba totalmente de manera digital, también hace llegar al programa Grandes Maestros a su curso número 45 en este año de la celebración de los 10 años de existencia del programa. Queremos agradecer de una manera muy especial al maestro Roberto Ruiz Guadalajara el que haya aceptado la invitación a impartir este curso. El maestro Ruiz Guadalajara, como muchos saben, ha sido una influencia muy importante y positiva en la formación y el quehacer profesional de muchas generaciones de músicos que han pasado por las aulas de la Facultad de Música de la UNAM, de la Escuela Superior de Música, del Claustro de Sor Juana. Además, el maestro ha colaborado por ejemplo, con las notas al programa de los conciertos de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, así como a las charlas preconcierto de estas dos orquestas. A través de este curso nos unimos a las celebraciones del 250 aniversario del natalicio de uno de los compositores más importantes en la historia de la música, y creo que a través de este curso podremos reflexionar del porqué de la importancia de este compositor y del por qué celebrarlo todavía, porque su música todavía es vigente 250 años después de su nacimiento. Y sin decir más, cedemos cámara y micrófono al maestro Roberto Ruiz Guadalajara. ¿Qué tal, queridas amigas, queridos amigos? Es de verdad para mí un privilegio estar aquí con ustedes, compartiendo algunos comentarios en relación con la obra sinfónica de Ludwig van Beethoven. Para iniciar, quiero agradecer de verdad, de todo corazón, al programa Grandes Maestros del Departamento de Difusión Cultural de la UNAM, y también un agradecimiento muy especial a la Cátedra Arturo Márquez, que depende de la Dirección General de Música de la UNAM, por esta invitación. Esta invitación, insisto, tan especial porque todos sabemos que este año precisamente se cumplen 250 de que vino al mundo este hombre excepcional, Ludwig van Beethoven. Y bueno, espero que nos acompañen a lo largo de las 5 sesiones que dura este curso sobre las 9 sinfonías de Beethoven, a lo largo de las cuales comentaremos pues todo tipo de detalles, todo tipo de aspectos que nos permitan realmente disfrutar más la obra sinfónica de este genio. Ahora bien, quisiera comenzar con un comentario que nos permita de alguna manera encuadrar el porqué, la importancia, digámoslo así, no solamente de la obra en general de Ludwig van Beethoven, sino específicamente de las 9 sinfonías de Beethoven. Y quisiera apoyarme en un recuerdo, en el recuerdo de uno de los libros de ciencia ficción más interesantes que he tenido la oportunidad de leer. Ese libro, tal vez lo conozcan, seguramente, se llama Contacto, es una novela que fue escrita por el famoso radioastrónomo Carl Sagan, que además fue uno de los grandes divulgadores científicos, ha sido uno de los grandes divulgadores científicos de la historia. Él publicó esta obra, si mal no recuerdo, en 1985. En 1985, un año antes, cosa curiosa, de que Gabriel García Márquez, en 1986, leyera precisamente ante una plenaria de presidentes, primeros ministros, jefes de Estado en general, el 6 de agosto específicamente de 1986, precisamente aquí en Ixtapas y Guatanejo, leyó uno de los documentos más conmovedores de la historia de la humanidad, su nombre, El Cataclismo de Damocles. Obviamente, el título hace alusión no a la famosa espada de Damocles, no a un peligro individual, sino hacía alusión a una catástrofe de enormes dimensiones que pendía sobre la cabeza no de una persona, sino de la humanidad. Porque, por un lado, hay que recordar que el 6 de agosto es una fecha triste, una fecha tristemente memorable, porque el 6 de agosto de 1945 se dejó caer por primera vez
una bomba atómica sobre una población. En 1986, para 1986, había emplazadas en el mundo aproximadamente 50.000 ojivas nucleares, cada una de ellas con un poder de destrucción muchísimo mayor que las que cayeron tanto en Hiroshima como en Nagasaki. Pero bueno, les decía que un año antes, en 1985, Carl Sagan publica esta novela como parte de todo un esfuerzo enorme por tratar de concientizar a la gente en cuanto a los riesgos precisamente del armamentismo. Muy interesante, todos recordamos que a través de Carl Sagan, en sus famosos programas Cosmos, que produjo en 1979, recordamos que aprendimos con él que nada más en nuestra Vía Láctea, nada más en nuestra galaxia, hay aproximadamente 400.000 millones de estrellas. Y que en el universo hay mínimo 100.000 millones de galaxias, cada una, al parecer, mínimo con 100.000 millones de estrellas. Es inmenso, es incomprensible, ¿no? Es inabarcable con la mente. Y para ese entonces teníamos la certeza, y creo que todavía, de que el único lugar donde ha florecido la vida como la conocemos es aquí, en la Tierra. Carl Sagan se preguntaba, ¿por qué entonces esta ansiedad, este deseo, ¿no?, de destruir algo tan inmensamente bello? Y esa era su intención, concientizar a la gente. En esta novela, voy a ser muy, muy breve, se narra la historia de la manera en la que los radiotelescopios de la Tierra reciben una señal proveniente del espacio. Para no extenderme demasiado, pues sí, efectivamente se establece contacto con unos seres de nuestra propia galaxia, con unos extraterrestres, y cuando por fin se logra tener una conversación con ellos, y se les pregunta que a qué se dedican, o sea, cuál es la intención inclusive de este contacto, ellos refieren que se dedican a hacer un censo galáctico. Nos revelan en la novela que la galaxia es un hervidero, que la Vía Láctea es un hervidero de vida y que una de sus misiones es detectar a las civilizaciones que están atravesando por su llamada adolescencia tecnológica. Es decir, ese momento del desarrollo, de la evolución de una civilización en el que ha logrado llegar a un tipo de tecnología que o le puede dar la oportunidad de dar un paso hacia una vida mejor, o puede utilizar esa tecnología para su propia destrucción. Cuando encuentran una galaxia de ese tipo, y además muy violenta, la aíslan. Cuando no, entonces intervienen y ayudan a que los seres que forman parte de esa civilización logren salir adelante. Es obvio que intervinieron, es obvio por las señales que nos mandan en la novela, es obvio que se han dado cuenta de que somos muy violentos y de que estamos atravesando por nuestra adolescencia tecnológica. Cuando la protagonista de la novela le pregunta al extraterrestre cuál fue la razón por la cual intervinieron, es decir, qué vieron en nosotros que los hizo tomar la decisión de ayudarnos, tengo aquí precisamente la novela, le contesta algo que cuando lo leí me conmovió profundamente. Dice, cuando contemplamos precisamente esas imágenes de violencia, nos resultaron alarmantes. Se advertía que los acosaban graves problemas. Sin embargo, la música nos decía otra cosa. Al escuchar a Beethoven, comprendimos que aún quedaban esperanzas. Bueno, ¿qué les puedo decir? Creo que me convertí, francamente, ahí en una cebolla y me puse a llorar al leer este fragmento, porque me pregunté desde entonces, sí, ¿qué hay realmente en la música de Beethoven? No es que Carl Sagan esté proyectando aquí sus gustos personales, seguramente algo hay en la música de Beethoven que puede hablar por nosotros, que puede dar testimonio de nosotros. Por supuesto que en el arte hay grandes obras en todos los terrenos, en la escultura, en la pintura, en la arquitectura, en la poesía, etcétera. ¿Qué hay? Pero ¿qué hay? Sobre todo en la música de Beethoven, en ese enorme edificio de las 9 sinfonías. Recordé en algún momento precisamente esos versos bellísimos de Baudelaire, de su poema Los Faros, cuando al final, después de hacer un recuento de las obras
de grandes, grandes creadores como Rembrandt, como Goya, como Delacroix, como Watteau, etcétera, de pronto al referirse precisamente a eso que hacemos para dar testimonio de nuestro servicio, porque es verdaderamente, Señor, el mejor testimonio que nosotros podemos dar de nuestra dignidad, este ardiente sollozo que rueda de siglo en siglo y viene a morir al borde de vuestra eternidad. Eso, diría yo, se aplica exactamente a la obra sinfónica de Beethoven. Muy bien, pero ¿cuál es la importancia de una sinfonía? ¿Cuál es la relevancia de una sinfonía? No lo sé, me gustaría reflexionar un poco acerca, y brevemente, acerca de todo lo que ha tenido que suceder para que pueda existir precisamente una sinfonía. De entrada, una orquesta, ¿no? Pensemos una orquesta de 100 músicos. Una orquesta de 100 músicos, como sabemos, divididos en violines primeros, violines segundos, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas, timbales, por solo mencionar ahorita el tipo de orquesta que manejó Beethoven en sus primeras sinfonías. Podemos imaginar todo lo que tuvo que suceder desde el descubrimiento de cada uno de los sonidos que caracterizan a estos instrumentos, todo lo que tuvo que suceder en el terreno del desarrollo de la tecnología, descubrimientos, avances, técnicas de ejecución, evolución de escritura de la música, evolución de las formas de componer. Son siglos y siglos. Y a veces se nos olvida eso cuando tenemos el privilegio de escuchar, de tener frente a nosotros una orquesta sinfónica tocando, insisto, además una sinfonía que es una de las formas musicales más complejas, es uno de los géneros musicales más complejos, la sinfonía. Me emociona, de verdad, pensar, ¿no? Cada vez que estoy frente a una orquesta escuchando una sinfonía, precisamente en esto. ¿Cómo surge la sinfonía? Hay que recordar que la sinfonía surge a mediados del siglo XVIII, así como la conocemos, en Mannheim, con la famosa Escuela de Mannheim. Esta no es que fuera una institución, por supuesto, era un conjunto de compositores, fue un grupo de compositores que, si bien no fueron, digamos, tan importantes o más bien tan famosos como Mozart, como Haydn, como Beethoven, sí fueron fundamentales para la transformación de la música. Sus nombres para la mayoría de la gente son desconocidos: Johann Stamitz, Karl Stamitz, Ignaz Holzbauer, Christian Canavich, Franz Xaver Richter. Compositores que eran extraordinarios instrumentistas, extraordinarios ejecutantes y además de verdad muy buenos compositores. Y ellos decidieron transformar en muchos sentidos la manera de hacer música y la manera de hacer música sinfónica. Es ahí, en la Escuela de Mannheim, donde además surge la Orquesta de Mannheim, considerada la primera orquesta ya moderna, la primera orquesta, insisto, tal y como la conocemos en la actualidad. Pero ¿cuáles son las características de una sinfonía? ¿Qué deberíamos de saber para poder disfrutar de una sinfonía? Bueno, de entrada hay que recordar que una sinfonía es una composición dividida en varias partes. Tenemos sinfonías en 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos, 5 movimientos y muchos años después con Mahler todavía más movimientos, ¿no? Pero para los tiempos de Beethoven, la sinfonía ya se había consolidado como un género en 4 movimientos. Hay que recordar que detrás de Beethoven hay una enorme tradición representada principalmente por Franz Joseph Haydn. Haydn, así hay que recordar que nace en 1732, muere en 1809, y para 1794 Haydn escribe la última de sus sinfonías, la Sinfonía 104, la Sinfonía Londres. Imagínense, 104 sinfonías. Beethoven tenía 2 años de haber llegado a Viena. Hay que recordar que inclusive Beethoven tomó algunas clases con Haydn, quien veía en su discípulo alguien muy difícil de domar, de contener en sus tremendos ímpetus. Además de la obra de Haydn, hay que recordarlo, Mozart había heredado 41 sinfonías. Mozart había muerto en 1791. Para cuando Beethoven llegó a Viena en 1792,
Les decía, la flauta mágica de Mozart estaba alcanzando las 100 representaciones. Mozart lamentablemente ya había fallecido. Pero bueno, la sinfonía tiene 4 movimientos, cada uno de ellos con características muy, muy específicas. Quisiera hablar un poco acerca de ellos para comprenderla, para poder relacionarnos mejor con la obra de Beethoven y poder entender además sus transformaciones. Para cuando Beethoven, insisto, recibe la sinfonía, el primer movimiento tiene una estructura muy, muy definida, que conocemos en la música como la forma sonata, ¿no? ¿Qué es una forma sonata? Es una manera de estructurar, insisto, los materiales musicales. Si vamos de lo general a lo particular, una forma sonata, un primer movimiento de una sinfonía, tiene 3 grandes partes: una exposición, un desarrollo y una reexposición. Pero a su vez, la exposición está dividida en un grupo de temas A, en lo que llamamos un puente modulante, es un pasaje de transición de mucho, mucho movimiento, y después aparece un grupo de temas B que es contrastante con el grupo de temas A. Al terminar el grupo de temas B, viene un grupo de cierre, un pasaje llamado grupo de cierre, y después del grupo de cierre viene algo que llamamos coda. Coda en italiano significa cola, entonces digamos es la colita de la exposición. En el desarrollo, el compositor va a tomar algunos de estos temas y precisamente como su nombre lo dice, los va a desarrollar, los va a elaborar de distintas maneras, no necesariamente todos los temas expuestos, pero sí es muy importante, sobre todo en la exposición, tratar de reconocer cada uno de estos temas que son como personajes en el teatro, ¿no? Para saber y para poder disfrutar cómo se van transformando a lo largo del desarrollo. Al terminar el desarrollo, este desemboca, como decía, en la reexposición, donde en mayor o menor medida el compositor vuelve a exponer, como su nombre lo dice, los temas iniciales, digamos, se regresa de alguna manera al orden. El segundo movimiento es un movimiento lento. Tal vez faltó decir que el primer movimiento tiene la característica de ser un movimiento vivo, rápido, que también puede tener una introducción lenta, ¿no? Contrastante. Pero bueno, el segundo movimiento es un movimiento por lo general lento. En la música decimos de carácter cantabile. Parecería que estamos escuchando una canción, un Lied, como se dice canción en alemán, o que estamos escuchando un aria de ópera, pero meramente instrumental. De hecho, en tiempos de Mozart y de Beethoven, algunos movimientos lentos de sinfonías se llegaron a ejecutar con texto de manera independiente. El tercer movimiento es muy interesante porque es una reminiscencia de las danzas del periodo barroco. Es un minuet. Y es un minuet que está estructurado de esta manera. Hay una primera parte, que es el minuet, una segunda parte, a la que se le denomina trío, y se le denomina trío porque son, digamos, 3 instrumentos principalmente los que llevan el papel protagónico, y la orquesta, digamos, los acompaña, gira alrededor de estos 3 instrumentos, y después se regresa de nuevo al minuet, de tal manera que tenemos una estructura A, B, A. El último movimiento es por lo general un rondó. ¿Qué es un rondó? En una sinfonía, un rondó es una forma que se basa en un estribillo, es decir, una primera parte, ¿no? Y esa parte se va a ir repitiendo después de estrofas. Tenemos estribillo, estrofa, estribillo, estrofa, estribillo, estrofa. No todas las estrofas son diferentes. Con el paso del tiempo se va a ir consolidando una forma A, B, A, C, A, B, A, lo que llamamos una forma abacada, digamos, ¿no? Pero ahí tenemos los 4 movimientos de una sinfonía: movimiento rápido, movimiento cantabile, movimiento con carácter danzable y un movimiento muy rápido en forma de rondo. Muy bien, ¿qué va a hacer precisamente con esto Beethoven? Y cómo tomar en cuenta precisamente las grandes innovaciones que va a introducir. Para poder hablar un poco más a fondo acerca de eso, quisiera hacer una breve reflexión acerca de algo que es fundamental en la música. Aunque suene obvio, me parece importante aclarar lo siguiente. Los músicos vivimos enamorados del sonido. El sonido es nuestra materia prima. No solamente el sonido.
en varias ocasiones he evocado esa frase que me parece luminosa del famoso pintor George Braque, cuando George Braque dice que así como el jarrón da forma al vacío, el sonido da forma al silencio. De tal manera que ni el vacío ni el silencio son la nada. Vacío y silencio son un mar de posibilidades, del cual, pensemos, un ceramista extrae una de esas posibilidades y le da la forma de un jarrón o de una vasija. En la música, el sonido es una de esas posibilidades del silencio. Toda música es una manera de darle forma al silencio. El silencio para nosotros es fundamental. Vivimos, por lo tanto, enamorados de esas dos caras, ¿no?, de una misma moneda, del sonido y del silencio. Pero a veces perdemos de vista, o se pierde de vista, que el sonido tiene 4 cualidades fundamentales: duración, intensidad, timbre y altura. Y que de esas 4 cualidades se van a desprender una serie de elementos del lenguaje, de lo que llamaríamos el lenguaje musical. Esos elementos, que la mayoría de las veces en los malos tratados de teoría musical se reducen solamente a melodía, a ritmo y armonía, en realidad son más y son muy complejos. Podríamos mencionar ahorita solamente de pasada, porque los vamos a desarrollar a lo largo de nuestras sesiones. Por ejemplo, la métrica, la rítmica, la melodía, el fraseo, la articulación, la tímbrica, la dinámica, la agógica, el contrapunto, la polifonía, la armonía, la forma musical y la textura, por ejemplo, ¿no? Todo eso conforma el lenguaje musical. ¿Por qué lo menciono? Porque para los tiempos de Beethoven, el elemento del lenguaje musical que había, digamos, impuesto su autoridad, que había monopolizado el discurso musical, era la melodía. Todo giraba en torno, digamos, a la melodía. Todos los demás elementos del lenguaje musical estaban de alguna manera supeditados a la melodía. Una de las grandes reformas, de las grandes revoluciones llevadas a cabo por Beethoven, y lo vamos a ver, insisto, en sus sinfonías, fue la manera en la que elevó al mismo nivel todos los elementos del lenguaje musical. De ahí la importancia, insisto, de esta primera reflexión que estamos haciendo en relación con lo que conforma la esencia de la música. Y para muestra, basta un botón. Vamos a comenzar entonces a introducirnos en la obra sinfónica de Beethoven, y vamos a comenzar con su primera sinfonía. Su primera sinfonía en do mayor, opus 21. Para cuando Beethoven escribe esta sinfonía, comienza a escribirla cuando tiene aproximadamente 29 años. La sinfonía se estrenó en 1800. Beethoven ya tenía, no estaba por cumplir más bien 30 años. Para cuando Beethoven escribe su primera sinfonía, Beethoven ya tiene una larga trayectoria como compositor. Una trayectoria en el terreno, por ejemplo, de los tríos. Había compuesto tríos para violín, viola y piano. Había compuesto ya cuartetos de cuerda, sus famosos 6 cuartetos de cuerda, opus 18. Había compuesto ya 10 sonatas para piano. Había compuesto también ya 2 conciertos para piano y orquesta. No era un amateur, ni mucho menos Beethoven en ese sentido. Y es entonces que se decide a enfrentarse a la gran forma musical, ¿no? Se siente lo suficientemente maduro para abordar el lenguaje orquestal y comenzar este enorme proceso de transformación de la sinfonía. Y ese proceso, insisto, se inicia ni más ni menos que desde el primer acorde, desde el acorde con el que abre su primera sinfonía. A lo largo de nuestro curso vamos a apelar a ejemplos tomados de las ejecuciones de esta sinfonía por parte de la Orquesta Juvenil Universitaria Eduardo Mata, lo que personalmente me parece muy interesante porque siempre es muy emocionante ver a jóvenes talentosos tocar, ¿no? Tocar a ese nivel y tocar esas grandes obras. Y bueno, van a escuchar ustedes en el ejemplo que les vamos a poner. Vamos a comenzar de esta manera. Lo primero que hace Beethoven es iniciar la obra con un acorde disonante, como este. ¿Se fijaron? Comenzamos con un acorde disonante que resuelve a un acorde consonante.
Seguramente la gente que acudió al estreno de esta sinfonía se quedó perplejo, pensando, bueno, pero ¿qué pasa aquí? Si escuchamos cualquiera de las sinfonías de Haydn o cualquiera de las sinfonías de Mozart, todos comienzan con un acorde estable, consonante, sólido. Y Beethoven pareciera que tiene dudas en cuanto a cuál es la tonalidad en la que se va a desarrollar la obra, pero seguramente ya le está haciendo cosquillas en la circunvolución cerebral la pregunta, ¿qué es eso de la tonalidad? ¿No? Bueno, lo voy a explicar de manera muy breve. Creo que todos sabemos, por ejemplo, conocemos los nombres de la llamada escala de do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pero la distancia entre cada uno de esos sonidos que la conforman no es la misma. Por ejemplo, la estructura de esa escala es tono, tono, semitono, tono, 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 semitono, ¿no? Esa es la estructura de esa escala. Eso es lo que hace que esa escala suene así. Yo puedo componer muchas melodías con base en esa escala y va a sonar así, a do mayor. Pero no es la única escala que existe. Tenemos 12 sonidos distintos en la música que manejamos, ¿no? De tal manera que puedo construir 12 escalas distintas, igualitas, siempre y cuando respete esa distancia interválica, ¿no? De tal manera que puedo tener 12 tonalidades. Y en la música tradicional, en la armonía tradicional, tenemos 12 tonalidades mayores y 12 tonalidades menores. Es decir, 12 tonalidades que, por decirlo de alguna manera, tienen un carácter luminoso, extrovertido, y 12 tonalidades que tienen un carácter introvertido, íntimo, digamos, que mueve más bien a la reflexión o a la tristeza. En total tenemos 24 tonalidades, ¿no? Un compositor como Beethoven tenía 24 opciones para componer una obra. Pero lo que sí es cierto es que lo primero que debe de hacer un compositor que maneje este tipo de sistema es establecer precisamente la tonalidad. ¿Cuál va a ser la tonalidad? Y Beethoven no lo hace, porque si lo digo ahorita con un poco más de tecnicismos, primero nos da un acorde de séptima de dominante de fa. Y uno dice, ok, resuelvo a fa. Y eso fue lo que sucedió en los dos acordes que escucharon. Pero después, Beethoven nos da estos dos acordes. ¿Se fijaron? De pronto nos dio otra vez un acorde tenso que resolvió además de una manera extraña, como de una manera falsa, digamos. Es lo que en la música llamamos una cadencia rota. Pero resolvió a una cadencia rota, es decir, a un grado de una tonalidad que ni siquiera era la tonalidad de fa mayor que nos había hecho sentir, digamos, al principio. Para ese momento uno dice, a ver, ¿qué está sucediendo aquí? ¿No? Y para colmo de males, de pronto Beethoven nos receta 3 acordes, ¿no? Otra vez disonantes, que por fin resuelve a un acorde consonante que pareciera que va a ser el de la tonalidad en la que se va a desarrollar la obra. En este caso, resuelve a sol mayor. Escuchemos esos acordes. ¿Se fijaron? Me gustaría establecer una analogía para que nos demos cuenta de la importancia de lo que acaba de hacer Beethoven, pero para eso quisiera recordar una frase que siempre me ha deslumbrado, una frase del extraordinario, del maravilloso escritor Julio Cortázar. En alguna ocasión, Julio Cortázar dijo, un buen escritor es antes que nada un lector inteligente. Es decir, a lo que se refiere es a que alguien que pretenda dedicarse a la escritura, lo primero que tiene que hacer es leer inteligentemente a los grandes escritores. Y si recordamos que la inteligencia se define como la capacidad para resolver problemas, leer inteligentemente significaría leer tratando de entender la forma en la que el escritor resolvió precisamente los problemas propios de la escritura, ¿no? En ese sentido, me llama la atención que pese a ser una de las obras más famosas de la historia de la literatura, poca gente lee inteligentemente El inicio de 100 años de soledad, que es muy similar a lo que hace Beethoven. Recordarán que García Márquez dice, palabras más, palabras menos, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a orillas de un río de aguas diáfanas que se precipitaban sobre un lecho de piedras blancas enormes y pulidas como huevos prehistóricos.
El mundo era tan reciente que todas las cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Sí, la gente está fascinada con estas imágenes, con el ritmo, con la cadencia de la escritura de García Márquez, pero casi nadie se da cuenta de que hizo exactamente lo mismo que Beethoven, torció 2 veces el tiempo. ¿Se dieron cuenta? ¿A qué me refiero? Primero dice Gabriel García Márquez, muchos años después. Ahí uno tendría derecho a levantar la mano y decirle, oiga, don Gabo, ¿muchos años después de qué? No nos ha dicho nada y ya nos está diciendo muchos años después de qué. Claro, Gabriel García Márquez nos podría haber dicho, pasa mezzo tango y milonga, tranquilízate ya, si tienes la suficiente fortaleza mental, dentro de 100 páginas vas a recordar este punto y vas a entender a lo que me estoy refiriendo. Ah, ok, ¿no? Pero bueno, dice, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, ya torció el tiempo, ¿no? Y nos comienza a plasmar la imagen de un hombre del cual sabemos que era coronel, que se llamaba Aureliano Buendía y que está a punto de ser fusilado. Pero apenas dice eso, había de recordar la tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Oh, Dios mío, volvió a torcer el tiempo, ¿se dieron cuenta? Y entonces 100 años de soledad comienza en una cabriola maravillosa con un doble tiempo subjetivo. ¡Wow! Bueno, por algo fue premio Nobel, ¿no? Pero Beethoven ya se había adelantado en la música haciendo algo similar. Les digo, primero nos hace sentir que la tonalidad va a ser una y nos dice, no, no es esa. Después pareciera que va a ser otra y nos engaña porque además resuelve de manera falsa. Y cuando lo hace por tercera vez uno dice, ah, ya entendí, la tonalidad es sol mayor. Pero conforme va avanzando esa introducción, esa maravillosa introducción donde se generan todo tipo de tensiones, comenzamos a sospechar que tal vez no sea realmente la tonalidad, ¿no?, original. Y efectivamente, cuando termina la introducción, estalla por fin la tonalidad original con el allegro con el que se inicia con el que debió haber iniciado realmente la obra, que es exactamente este. Escuchemos los acordes, los últimos acordes que conducen precisamente a la tonalidad original. Venga. Bien, ¿se fijaron? O sea, se fijaron que además, inclusive, cuando ya comienza el allegro de la sinfonía, lo que llamaríamos la forma sonata de la sinfonía, porque todo lo anterior fue introducción, cuando comienza, todavía sigue jugando con nosotros Beethoven. Cuando se inicia el tema sol, si, do, sol, si, do, sol, si, do, do, sol, si, do, do, sol, si, do, mi, sol, si, do sostenido, re. Oh, Dios mío, no dice a ver si estábamos o no estábamos en do. Y se va a re, ¿no? La, do, fa, mi, re, la, do, re, la, do, re, la, do, re, la, do, re, fa, la. Y así, y después regresa a do hasta que por fin estalla, ¿no? El tutti orquestal, ahora sí plenamente en do mayor. Eso fue una genialidad, insisto, en Beethoven. Beethoven lleva a su máxima expresión algo que en el periodo clásico los teóricos van a llamar dramatismo tonal, es decir, generar, explotar las tensiones que se derivan precisamente de las relaciones entre los distintos acordes, ¿no? Beethoven, esa va a ser una característica importante de la música de Beethoven. Ahora, apenas, insisto, entra el tutti orquestal lleno de agitación, ese mismo tutti se transforma en ese puente modulante, en ese pasaje de transición que nos va a llevar a otra tonalidad. Y ahora vamos a modular a sol mayor, y es en sol mayor en donde se van a presentar, la tonalidad en la que se van a presentar los 3 pequeños temas B. Los temas B, por lo general, son contrastantes con el carácter de los temas A. Escuchemos el primero de ellos.
¿Se dieron cuenta? Es muy cantable, es muy simple, es encantador, digamos. Y después aparece el segundo de los temas B. Escuchémoslo. Y esa sección se va a cerrar precisamente con un tercer tema. Me gustaría que escucharan además cómo en realidad hay dos temas, uno que van desarrollando los contrabajos en la parte más grave de la estructura sonora y los alientos por arriba van desarrollando otro tema y ambos se complementan. Escuchémoslo. Muy bien. Y aquí viene algo muy importante, que también se va a constituir en una de las grandes innovaciones de Beethoven. El grupo de cierre. El grupo de cierre es ese fragmento en el que el compositor da por terminada la primera sección de la forma sonata, en la que consolida la tonalidad a la que ha arribado, en este caso es sol mayor, ¿no? Escuchémosla, por favor. Y ahora, lo que viene inmediatamente después es lo que les comento que llamamos coda. Escuchémoslo. Muy bien, y ahí termina precisamente nuestra exposición. Lo verdaderamente interesante es la manera en la que Beethoven poco a poco, a lo largo del desarrollo de sus sinfonías, le va a ir otorgando cada vez más importancia a esos pasajes precisamente basados en lo que hemos comentado que se llama dramatismo tonal. Van a tener cada vez más relevancia los puentes, los pasajes de transición y también esos pasajes finales, ¿no? Vamos a ver cómo los va a ir dilatando poco a poco Beethoven. Pero bueno, termina la exposición y después sigue todo el desarrollo. Regresa Beethoven a la reexposición y termina el primer movimiento de su sinfonía. El segundo movimiento es un andante. El nombre mismo del movimiento es muy revelador. Andante cantabile con moto. Beethoven fue uno de los primeros compositores, cosa curiosa, en tratar de ser cada vez más preciso en el uso de las indicaciones que los músicos llamamos de agógica. La agógica es un elemento del lenguaje musical y tiene que ver precisamente con las velocidades a las que tiene que ser ejecutada la música y tiene que ver con todas esas indicaciones, no solamente de velocidad, sino de carácter, ¿me explico? Entonces, andante cantabile significaría que es un tempo que tiene que, digamos, transmitir la sensación de que vamos caminando, andante cantabile, con moto, pero a su vez con movimiento. Y lo interesante es que Beethoven construye el movimiento con base en una idea muy simple, muy sencilla, a manera de canon. Se van imitando simplemente los instrumentos. Beethoven, digamos que más que darle importancia, insisto, a la belleza melódica del discurso, le daba importancia absolutamente a todos los elementos. Él era capaz de, con un simple motivo, bueno, y lo veremos cuando abordemos la quinta sinfonía, con un simple motivo, construir grandes secciones, grandes estructuras. Y eso hace precisamente en este maravilloso segundo movimiento.
Pero quisiera ir al tercer movimiento, que es el que nos ofrece, el que nos proporciona la oportunidad de ver con mayor nitidez estos cambios que introduce Beethoven. El tercer movimiento de una sinfonía, como les había comentado hace unos momentos, era un minuet originalmente, una danza. Pero aunque Beethoven le da el nombre de minueto, ¿no?, a su tercer movimiento, pone la indicación allegro molto e vivace, ¿no? Por supuesto que ningún minueto de ninguna sinfonía fue escrito para ser danzado, pero si escuchamos los minuetos de las sinfonías de Haydn o de las sinfonías de Mozart, conservan parte de ese carácter aristocrático, danzable de la corte. Y sin embargo, Beethoven, insisto, le imprime una tremenda velocidad a este minueto, porque Beethoven lo que está privilegiando en este movimiento es el ritmo. El ritmo va a ser uno de los principales elementos que va a desarrollar Beethoven, lo va a elevar en cuanto a importancia al mismo rango, por ejemplo, de la melodía en esta sinfonía. Y no solamente por la velocidad, no solamente por la potencia rítmica, sino por las acentuaciones. Vamos a ver, ¿no?, la manera en la que Beethoven va dislocando constantemente el tiempo, ¿no?, a través de la acentuación. Nada más hay que recordar, un minueto originalmente era una danza danzable en 3 tiempos. ¿Cuál sería, por ejemplo, el tiempo normal de un minueto? Digamos, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y sin embargo, Beethoven va a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Ya no tiene nada que ver, insisto, con lo danzable, ¿no? Pero no solamente eso, sino, insisto, una de las características que va a desarrollar Beethoven en su música es, en vez de hacernos sentir muchas veces el primer tiempo como el más importante, lo va a ir dislocando, va a ir acentuando el tercer tiempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? O tiempos, a veces en otro lugar, pero débiles, ¿no? Pero ¿qué les parece si escuchamos el inicio precisamente del tercer movimiento para que se sienta esta potencia rítmica a la que me estoy refiriendo? Vamos a escuchar nada más el inicio precisamente de este minueto, ¿no? Vamos. Y ahora quisiera que lo contrastáramos con el trío. Van a ver la enorme diferencia, inclusive en esta interpretación que hace el maestro Gustavo Rivero Weber. La diferencia en cuanto al tempo, se vuelve más amable el tempo, la velocidad del trío. Lo escuchamos. Muy bien. Y ahora quisiera poner precisamente un ejemplo donde se sienten con toda intensidad estos acentos dislocados. Primero, vamos a escuchar este ejemplo precisamente de la parte final del trío. Venga. Y para que quede claro precisamente esto a lo que me estoy refiriendo, quisiera que se fijaran mucho en el siguiente ejemplo, en la manera en la que se va sintiendo el ritmo ternario, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿no? Y va cortando precisamente con la secuencia rítmica de Beethoven. Lo escuchamos, por favor. Y ahora quisiera terminar el comentario de esta primera sinfonía con un fragmento que está directamente relacionado con eso que comentamos en el primer movimiento, el dramatismo tonal. Beethoven hace algo verdaderamente fantástico, fuera de serie. Lo que van a escuchar ustedes es un primer tutti orquestal, pero es solo una nota, la misma nota en todos los instrumentos, un sol. Y después Beethoven va a ir construyendo poco a poco una escala, primero dándonos 3 sonidos, sol, la, si, después sol, la, si, do, y le va a ir agregando cada vez sol, la, si, do, re,
y luego sol, la, si, do, re, mi, generando cada vez más tensión y más expectativa, ¿no? Hasta que de pronto estalla ya, como tal, el último movimiento, el rondo con el bellísimo tema de sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, re, mi, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, do, si, do, la, etcétera, ¿no? Pero lo importante, insisto, es la manera en la que Beethoven va generando toda esta tensión. El movimiento pudo haber comenzado directamente en el sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, mi, do, re, mi, re, do, re, mi, do, pero a Beethoven no le basta. Para Beethoven es muy importante toda esa tensión que se genera a través de esa escala que va construyendo. Escuchémoslo, por favor. Y ahora quisiera que fuéramos a la segunda sinfonía. No sin antes recordar que curiosamente se considera que las grandes sinfonías de Beethoven fueron las sinfonías nones, ¿no? La 1, la 3, la famosa heroica, la 5, la quinta sinfonía, la séptima y la novena. Y de alguna manera se tiende a considerar que las otras son las hermanas menores, digámoslo así. Pero sin embargo eso no es cierto del todo, ¿no? La segunda sinfonía es una muestra de ello, es una sinfonía muy interesante y muy particular. Empezando porque fue escrita en uno de los momentos más difíciles de la vida de Beethoven. Le escribió Beethoven en una localidad muy cercana a Viena, conocida como Heiligenstadt. Y Heiligenstadt se ha vuelto famoso, ese lugar, bueno, en primera porque era el lugar al que Beethoven se retiraba tratando de encontrar un poco de paz y un poco de alivio para los males que lo aquejaban. Hay que recordar que Beethoven había comenzado a darse cuenta desde años antes de esa pérdida gradual del oído, ¿no? Lo cual lo atormentaba profundamente. Y fue precisamente ahí en Heiligenstadt donde escribió uno de los documentos más conmovedores en la historia del arte, el Testamento de Heiligenstadt, ¿no? En ese testamento, Beethoven está dirigido originalmente a sus hermanos Karl y Johann, es decir, no fue un documento que Beethoven tuviera la intención de hacerlo público, de hecho se encontró entre sus papeles después de su muerte. En ese documento, Beethoven declara los tremendos sufrimientos por los que atravesaba por esta situación relacionada con la sordera, e inclusive él comenta que, digamos, poco faltó para que se suicidara. Quisiera leer un pasaje muy interesante de ese documento en el que Beethoven dice lo siguiente, le dice a sus hermanos: por eso he pasado estos 6 meses en el campo. La ciencia de mi médico me persuadió a que prodigara mi oído lo menos posible. No hizo sino darme gusto. Y con todo, siempre que era solicitado por mi natural inclinación a la sociedad, me dejaba arrastrar por ella. ¿A qué se refiere esto? Tenemos la idea de que Beethoven era un hombre de naturaleza huraña, de naturaleza antisocial. No, nada más alejado de ello. Más bien, se alejó de la sociedad precisamente por lo que dice a continuación. Dice Beethoven, pero qué humillación cuando el que estaba a mi lado escuchaba a lo lejos una flauta y yo no oía nada. O cuando el otro oía cantar al pastor y yo tampoco podía escucharlo. Sucesos como estos me llevaban a la desesperación y poco faltó para que no pusiera fin a mi vida. Solo el arte me detuvo. Me parecía imposible abandonar el mundo sin haber realizado cuanto debía y así prolongué esta vida miserable, en verdad miserable. Es de verdad conmovedor este documento, pero una de las cosas que más llaman la atención es esa certeza que tiene Beethoven a esa edad de, digamos, el compromiso que tiene, pues no solamente con el arte, sino con la humanidad, en el sentido de saberse una persona con un don
con un don privilegiado y la obligación que tenía de hacer fructificar precisamente ese don. Les decía que entonces fue en esta época, ¿no? Y en su estancia en Heiligenstadt, cuando Beethoven escribió esta sinfonía, su segunda sinfonía, pero lo curioso es que nada en ella refleja o revela estas tremendas angustias por las que atravesaba Beethoven. Sí acaso, solo la introducción del primer movimiento, en la que Beethoven pone de nuevo en práctica lo mismo que ya había hecho, claro, con diferencias, en el primer movimiento. No es que apele exactamente al mismo recurso, pero vamos a ver, si ustedes escuchan con atención la introducción al primer movimiento de esta segunda sinfonía, van a ver esas tremendas tensiones armónicas, ¿no?, que se dan de un momento a otro y cómo va generando, insisto, un gran dramatismo antes de que la sinfonía reviente en el tema original. Lo cierto, insisto, es que es en esta sinfonía donde Beethoven va a ampliar aún más esas grandes aportaciones que había hecho en la primera de sus obras de este género. Y vamos a escuchar precisamente el inicio ya del allegro de este primer movimiento. Llama la atención, insisto, el empuje, la potencia, el carácter inclusive marcial, digamos, heroico inclusive de este tema, lo cual no es extraño porque hay que recordar que la música, una buena parte de la música de la segunda mitad del siglo XVIII y todavía principios del siglo XIX, va a estar permeada por la luz de la música militar en el oído de la gente, en la memoria de la gente, en la memoria de los compositores. Está muy presente este tipo de música, no es para menos. Hay que recordar que en 1789 se había iniciado la Revolución Francesa y posteriormente comienzan las guerras napoleónicas que sacudieron a toda Europa. De alguna manera, estos ecos se escuchan precisamente en muchas de las obras, y en este caso específico, la segunda sinfonía de Beethoven no es la excepción. Quisiera que se fijaran precisamente en el carácter del tema con el que se inicia, ¿no?, este primer movimiento, y cómo desemboca a otro que tiene también el mismo carácter. Escuchémoslo, por favor. Sin embargo, Beethoven, insisto, en buena medida va a respetar esa estructura que habíamos mencionado en relación con la primera sinfonía, con el primer movimiento de su primera sinfonía. Es decir, vamos a tener una exposición, un desarrollo y una reexposición, con su grupo de temas A, su puente modulante, su grupo de temas B y su grupo de cierre y su coda. Pero hacia el final del primer movimiento, Beethoven va a hacer algo verdaderamente sorprendente. En el punto donde debió haber terminado la obra, ¿no?, de pronto Beethoven comienza a construir una inmensa coda que de alguna manera presagia ya los grandes cambios que van a venir en la tercera sinfonía, en la famosa Sinfonía Heroica, que ya veremos en nuestra próxima sesión, que es la obra, se considera que es la obra que abre realmente las puertas a la música del romanticismo. Pero ya hay un presagio muy interesante de esto en el final de este primer movimiento. Miren, primero quisiera que escucháramos el final, ¿no?, de ese movimiento, cómo termina Beethoven, ¿no?, y comienza a prolongar precisamente la idea. Lo escuchamos, por favor.
Y de pronto, ahí debió haber terminado, y vean cómo sigue todavía más construyendo Beethoven. Escuchamos lo que sigue. Y cuando pareciera que ahí ya había terminado la obra, Beethoven comienza ahora una construcción tan larga que parecería ya realmente digamos, redesarrollo. ¿Me explico? Bueno, la gente, insisto, quedaba conmocionada. O sea, una sinfonía de Mozart era muchísimo más breve que las sinfonías de Beethoven o una sinfonía de Haydn, pero causaba una conmoción, insisto, enorme a través de estas enormes, enormes tensiones, grandes construcciones sonoras. Y quiero hacer énfasis en esa palabra, en esa expresión que acabo de utilizar, pero después de haber escuchado el final, ahora sí, el final, esa coda prodigiosa que estructura Beethoven para terminar el primer movimiento, lo escuchamos. ¿Se fijaron? Es increíble. Es increíble lo que hace Beethoven. Y les comentaba que quería hacer énfasis en esa expresión, en la expresión construcción. Una manera en la que podemos definir la música es que la música es una forma de construir el tiempo, ¿no? Los músicos, de alguna manera, somos constructores del tiempo, construimos formas del tiempo. La gente tal vez no se da cuenta de que acude a los conciertos por la necesidad de liberarse, digamos, de la tiranía del tiempo de ángulos rectos, ¿no? En el que vivimos, en la cotidianeidad. Y de pronto, al entrar en contacto con la música, experimentamos otras formas, otras posibilidades del tiempo. Pero aquí viene algo además muy interesante, porque no son solamente formas del tiempo, son también formas del espacio. Si bien es cierto que la tecnología nos ha proporcionado, nos ha ofrecido la oportunidad de gozar en la intimidad de todo tipo de expresiones musicales, también lo cierto es que se ha perdido algo muy importante que tiene que ver con el contacto directo con la ejecución musical. Y eso específicamente tiene que ver con la manera en la que experimentamos el espacio a través del sonido. Cosa curiosa, la sinfonía, precisamente como género musical, surgió por la necesidad de ejecutar una música en grandes espacios, espacios en los que pudiera entrar mucha gente que obviamente iba a pagar por escuchar esa música, ¿no? Porque, como les decía, los compositores de la Escuela de Mannheim se dan cuenta de que a mediados del siglo XVIII hay una clase social pujante que va progresando económicamente y que exige un tipo de música que refleje ahora sus propios intereses, que eran distintos a los de la aristocracia. Y entonces desarrollan, como habíamos comentado, la sinfonía y comienzan a independizarse poco a poco de la nobleza.
pero entonces van a depender definitivamente de las ganancias producidas por las entradas a los conciertos. Y se gana más, obviamente, mientras más gente entre. Pero solo puede entrar mucha gente si el espacio es muy grande. Y si el espacio es muy grande, entonces, ¿cómo llenar ese espacio con sonido, no? Esto va a ser, insisto, muy, muy interesante en relación con la manera en la que se va configurando el aparato orquestal, una nueva conformación de las fuerzas orquestales. Recordarán, por ejemplo, que en la música barroca, una característica de la música orquestal, de la música instrumental barroca en general, es la presencia del llamado bajo continuo. El bajo continuo, si lo decimos de manera de verdad muy simple, es ese plinky plinky metálico que se escucha en el fondo de una composición instrumental y que por lo general corre a cargo de un clavecín, pero también puede correr a cargo de un instrumento de cuerda punteada como una guitarra barroca, un laúd, una tiorba o inclusive un órgano. ¿Cuál es su función? Ir rellenando con acordes la textura sonora. Pero eso en el barroco funcionaba porque los oídos de la gente que escuchaba la música barroca estaban muy cercanos a los ejecutantes. Pero en un espacio ya tan grande donde se van a ejecutar este nuevo tipo de obras, ya no funciona el bajo continuo. De tal manera que va a haber instrumentos que van a jugar ese papel de relleno, digamos, armónico. Lamentablemente, la verdad, para estos instrumentos, ¿no? Instrumentos, por ejemplo, como el corno, ¿no? Instrumentos como la trompeta o instrumentos a veces como la viola, que digamos en las sinfonías de esta época hacen lo que a veces en la dirección de orquesta se llama la cháchara, ¿no? Solamente el torero, ¿y quiénes se la pasan bomba? Pues los violines, por ejemplo, los violines primeros, los violines segundos que llevan las melodías cantables, realmente les quitan el sueldo, todo el tiempo están tocando, o los instrumentos de aliento, como el oboe, por ejemplo, o como la flauta, ¿no? Claro, por supuesto también los contrabajos y los violonchelos no tienen bastante trabajo porque son los que van llevando el sustento, digámoslo así, el sustento sonoro, el sustento armónico de toda la estructura sonora. Pero quiero insistir, lo importante fue el problema al que se enfrentaron los compositores al tener que construir el espacio. Si lo dijéramos de manera más simple, llenar el espacio, pero eso es horrible, no, más bien cómo construir el espacio a través de esas enormes masas orquestales. Si se han fijado en lo que hemos escuchado de Beethoven, Beethoven tiene precisamente esa maravillosa cualidad, ¿no? La manera en la que comienza con una, digamos, masa sonora delgada, digamos, con una textura delgada, pero de pronto la va agrandando y uno siente que el espacio de pronto va a reventar con estas tremendas sonoridades. Aquí, en estas dos primeras sinfonías, Beethoven está experimentando, digamos, con una orquesta hasta cierto punto reducida, ¿no? La orquesta que él hereda, decíamos, del clasicismo, como mencioné, violines primeros, segundos, violas, violonchelos, contrabajos, flautas, oboes, clarinetes, fagots, cornos, trompetas y timbales, y ya. Pero poco a poco Beethoven va a ir explotando estas posibilidades sonoras, incluyendo nuevos instrumentos para construir cada vez espacios sonoros más grandes. Y en ese sentido, quisiera hablar precisamente de lo que hace Beethoven en el tercer movimiento de esta sinfonía. Ese tercer movimiento es el primero en el que Beethoven, o al que Beethoven le adjudica en el terreno orquestal el nombre de scherzo. Hay que recordar que la palabra scherzo en italiano viene del verbo scherzare, que significa como bromear, chancear, ¿me explico? Beethoven le aplica este nombre a lo que anteriormente era el minueto. Ya lo había hecho desde el tercer movimiento de sus tríos, opus 1 para violín, viola y piano. Lo había hecho en las dos últimas sonatas para piano de su opus 2, por ejemplo, pero no se había atrevido a hacerlo todavía en el terreno orquestal. Y esta es la primera vez que pone por primera vez la palabra scherzo. Scherzo. Qué cosa curiosa, sí, tal vez hace más alusión al carácter, porque además después pone allegro, como para complementar la idea de que además tiene que ser muy, muy movido, ¿no?
Otra vez, Beethoven privilegia, insisto, el aspecto rítmico, pero no solamente el aspecto rítmico. Quisiera que se fijaran en el fragmento que vamos a escuchar, en la manera en la que Beethoven va construyendo una gran idea musical, pero con distintos timbres instrumentales. Lo que antes se hacía a través de un solo instrumento, ahora Beethoven lo hace, ¿no? Con distintos instrumentos, anticipándose en muchos años a lo que podríamos llamar que era la técnica puntillista de principios del siglo XX, es decir, construir grandes secciones, pero a partir de distintos timbres instrumentales, es decir, de distintos colores instrumentales. Escuchamos el fragmento. ¿Qué les pareció? Maravilloso, ¿no? Estas dos sinfonías de Beethoven que hemos abordado, sí, claro, de manera somera, estas obras dan para muchísimos más comentarios, pero estas dos primeras sinfonías, cosa curiosa, todavía se consideran clásicas. Sí, digamos que efectivamente tienen un pie en el periodo clásico. ¿Qué es lo clásico? Tal vez podríamos preguntarnos desde el punto de vista del arte. Hay una definición que se le atribuye a un historiador del arte llamado Heinrich Dölflin, que más o menos dice que clásico es aquel arte en el cual todas las partes de un todo guardan una perfecta relación de proporción entre sí y a su vez las partes con el todo. Sí, digamos, y no. Es decir, sí y no en relación con Beethoven, claro. O sea, Beethoven de pronto hereda mucho de ese lenguaje, pero vemos cómo Beethoven comienza a romper con esa estructura proporcional, ¿no? En la construcción musical. Tienen un pie en el periodo clásico y tienen un pie también en el periodo romántico, ambas sinfonías. Beethoven va a concluir su segunda sinfonía también con un rondo, pero es muy interesante la manera en la que el tema principal, digamos, del rondo es solamente un gesto. Lo van a escuchar. Es solo un gesto y a partir de ese gesto los demás instrumentos desarrollan una idea más larga. Y otra vez el gesto y la idea más larga, de tal manera que resultan desproporcionados gesto, digamos, pregunta y respuesta. Quisiera que concluyéramos la audición de los ejemplos de estas dos sinfonías precisamente con ese pasaje. Pues bien, ¿qué más quisiéramos que poder seguir y seguir y seguir desmenuzando estas obras? Pero creo que con lo que hemos dicho basta para aproximarnos a ellas con un oído diferente, de una manera distinta. Quisiera terminar con un mito griego. Un mito griego según el cual la diosa Palas Atenea inventó un instrumento musical que los griegos llamaban aulos. Es el antecedente más remoto del oboe, un instrumento cónico, alargado, decimos de doble lengüeta, insisto, con un sonido nasal, penetrante, como el del oboe. Palas Atenea, sabemos diosa de la razón, surge totalmente armada de la cabeza de Zeus, diosa de la guerra como estrategia, diosa que protege además todas las actividades creativas, manuales. Orgullosa de su invención, acude al Olimpo y la presenta ante las demás divinidades. Algunas de estas entonces se mofan de Palas Atenea por la manera en la que se le hinchan los cachetes cuando insufla el aire en el instrumento. Avergonzada, Palas Atenea
desciende a la tierra y toca el instrumento mientras se contempla en las aguas de un estanque y ve que efectivamente se le deforma el rostro. Horrorizada, arroja el instrumento, lo maldice y maldice a todo aquel que lo recoja o que lo haga sonar. Curiosamente va pasando por el lugar un sátiro llamado Marcias, un ser mitológico, ya saben, mitad cabra, mitad hombre, encuentra el instrumento, le llama la atención y aprende a sacarle sonido y aprende a tocarlo con un extraordinario virtuosismo tal que llevado, digamos, por su entusiasmo, se atreve a retar a un concurso musical ni más ni menos que al dios Apolo, este dios de la razón también, de la espiritualidad, el gran inspirador de las musas, ¿no? Cuyo instrumento principal, pues, es la lira. Apolo acepta, pero impone una condición. El que pierda será desollado vivo. Lamentablemente, para no extenderme en la narración del mito, Marcias pierde y termina siendo desollado vivo. En realidad, lo que este mito trata de poner de manifiesto son dos maneras de aproximarnos a la música. Esto se va a desarrollar después en la filosofía griega. Y esas dos maneras de acercarnos a la música recibían, digamos, los nombres de citarística y aulética. La citarística hacía alusión a la música hecha con instrumentos de cuerda punteada, como la cítara, la lira, ¿no? Y que, cosa curiosa, pues permite la participación de la palabra. Es decir, uno puede tocar y cantar y a través de la palabra iluminar el intelecto. A diferencia de la música aulética, cuyo nombre procede del aulos, y se refiere precisamente a toda aquella música que es producida con instrumentos de aliento y que por lo mismo no permiten la participación de la palabra y, por lo tanto, se consideraría que es una música solamente dirigida al placer sensorial. Los griegos, sobre todo los griegos del siglo IV a.C., privilegiaban, sobre todo en la educación, la música citarística por encima de la música aulética. En el fondo, a lo que se referían, y eso se ha dado a lo largo de la historia, es que tenemos, insisto, dos maneras de aproximarnos a la música. Cuando la música entonces penetra en el intelecto, la entendemos, digámoslo así, no solamente la sentimos, sino que además la entendemos y entonces experimentamos una emoción que me recuerda aquella famosa frase de Salvador Dalí cuando decía que entonces uno es capaz de llorar lágrimas de inteligencia, ¿no? En una cantata de Bach, una cantata profana de Bach, precisamente, pero el dios Tumolo, que es un monte sagrado entre los griegos, le dice a Apolo algo muy bello. Sí, tu canto ha surgido de la gracia, es decir, de la inspiración, pero quien comprende, quien logra entender la manera en la que está estructurado, entonces es arrebatado fuera de sí, es decir, es capaz de caer en éxtasis. Esa sería precisamente la intención de la música citarística o de que adoptemos una actitud citarística ante la música a diferencia de una actitud meramente aulética, meramente sensorial. La intención, quería terminar con este mito, con esta referencia, porque la intención de estas sesiones, de estas 5 breves sesiones en relación con la obra sinfónica de Beethoven, es aportar algo precisamente a esa manera de aproximarnos a la obra de Beethoven desde una perspectiva más profunda, ¿no? Que, cosa curiosa, no por ser racional, impida que afloren las emociones, sino todo lo contrario. Insisto, va a reforzar la experiencia emocional de las mismas. En fin, pues por hoy no tengo nada más que decirles. Quiero agradecerles infinitamente el favor de su atención y pues nos vemos nuestra próxima sesión sobre las 9 sinfonías de Beethoven aquí en el programa Grandes Maestros. Gracias.